Vamos pues a la segunda parte. Esta la titulé, no es falso, pero no es verdadero. Aquí en México tuvimos el caso de una funcionaria pública que hizo famosa esta frase por su ambigüedad. O sea, si no es falso ni es verdadero, ¿qué es? ¿Verdad? Yo le corregiría y diría, no es falso, pero es inexacto. Por eso esta segunda parte se llama inexactitudes. O sea, ¿hay algo de verdadero? Sí, pero no necesariamente como nos lo presentan. Vamos a empezar por el nombre. Los nombres de la reliquia, o sea, la sábana santa también le han llamado el santo sudario. Y bueno, para los que ya la estudiamos un poquito, no nos espanta, pero hay que entender, el sudario es otra cosa, es otro lienzo que está asociado a la resurrección también, ya hablaremos de él, existe, se llama el sudario de Oviedo, pero se llamaba sudario porque era una especie de pañuelo grande en el cual se puede secar uno el sudor, ¿verdad? Una prenda de vestir muy normal, muy habitual en los hombres del desierto, ¿verdad? Sobre todo de aquel tiempo. Y el santo sudario es una cosa y no es la sábana santa. Eso es inexacto. Segundo, también le han llamado el manto sagrado. Incluso hay una película que se llama así y que habla verdaderamente de un manto. O sea, el manto es una prenda que se portaba, que se llevaba, y es totalmente diferente a la sábana santa. Y por último, también una inexactitud, que se le ha llamado también lienzo. Uno más de los lienzos. Bueno, vamos a ver más adelante a qué nos referimos, pero no, la sábana santa tiene solamente dos nombres correctos. La primera, decíamos, sábana santa. Sábana porque sí, se entiende entonces ahora sí un lienzo muy largo, un pedazo de tela muy largo que puede cubrir completamente a una persona. Santa, pues, solamente para distinguirla del resto de las sábanas que puede haber, ¿verdad? Pero tiene un nombre propio, la síndone, ¿sí? La síndone, ¿por qué? Porque las telas que se usaban en esos ritos funerarios procedían de una región de la India que era Sind, precisamente al lado del río Indo, ¿verdad? Entonces, curiosamente, la deformación de la palabra terminó siendo síndone, una de las formas de decirle a la sábana santa, y se volvió ya su nombre propio. Así pues, todos los que nos pretendemos identificar con el estudio de la sábana santa, le llamamos síndone. Aquí tenemos algunas imágenes de los lugares donde se estudia la sábana santa. Esta es la página de Emanuela Marinelli, una gran estudiosa de la síndone, en italiano. Aquí tenemos el Centro Español de Sindonología. Aquí tenemos el Centro de Sindonología de Colorado Springs, donde está el doctor John Jackson, ¿verdad? Es su propia página. Jackson fue uno de los que estuvo en los primeros estudios de la síndone, lo vamos a ver también más adelante. Tenemos esta página de Facebook, no tienen página web oficial, que es el Centro Británico de Estudios Sindonológicos, y con mucho orgullo, ¿verdad? Les comparto la imagen de la página del Centro Mexicano de Sindonología. En la descripción del video aparecerán los enlaces a cada una de esas páginas para más adelante. El Centro Mexicano de Sindonología, ¿verdad? Al que pertenezco, nos enorgullecemos entonces de que nuestra misión es esa, difundir, enseñar lo que sabemos acerca de la sábana santa, y sobre todo en esos tiempos de pandemia hemos necesitado echar mano de las redes sociales, de las redes virtuales, ¿verdad? De la comunicación virtual como ahorita, y tenemos nuestra página de Facebook, tenemos el Instagram, el Twitter y nuestro canal de YouTube. Así es que tenemos que dar el mismo mensaje, pero ahora en estos nuevos areópagos. En la descripción aparecerán los links a todos ellos. Y vamos pues entonces ahora sí a hablar de esas inexactitudes. ¿De cuál estamos hablando? Ya hablamos de las del nombre, vamos ahora sí, ¿qué nos enseña la sábana santa que no es exacto en cómo nos presentamos la crucifixión de Jesús? Primero, hay que aclarar una cosa. Constantino, el emperador Constantino, ¿verdad? Que vivió del 272 al 337 de nuestra era, AD significa Annus Domini, o sea, año del Señor. Constantino fue el primer emperador romano que cambió de ese politeísmo, de ese panteón que tenían
tantos dioses en la cultura romana. Él entendió por una situación de poder, si tú quieres, ¿verdad? Que a punto de enfrentarse con Magencio para ver quién de los dos se quedaba como emperador al faltar el anterior, en el año 312. Él, a las puertas de Roma, antes de entrar en batalla, tuvo una visión que le decía, in hoc signo vinces, o sea, con este signo vencerás, que no era otra cosa que el crismón, o sea, la letra griega, las dos primeras letras griegas del nombre de Christos, ¿verdad? Que es una R griega y una X, y eso nos invita a hacer mención del nombre de Cristo. Él cuenta la historia que mandó grabar ese signo del Dios cristiano en todas sus armaduras y escudos y todo, y bajo ese pendón fue a la batalla y ganó. Luego entonces él quedó tan agradecido con la religión cristiana, ¿verdad? Ya aún así todavía, no había habido divisiones todavía a mayor grado, y entonces dejó de, obviamente, castigar con pena máxima de crucifixión a los que merecían la pena capital. Luego entonces, desde el año 312, se dejó de ejecutar a gente en medio de la crucifixión. Así es que no es raro que se haya perdido mucho en el camino de cómo se hacía una crucifixión. Para culminar este dato, ¿verdad? Constantino, pues obviamente, por ese cambio a la fe cristiana, en Oriente lo representan ya como santo, ¿verdad? Con esta aureola, y le llaman San Constantino, y la parte oriental de nuestra Iglesia Católica le reconoce, sí, como un gran benefactor, llamémosle, pero curiosamente él hasta prácticamente el 337, o sea, a pocos meses de su muerte, fue hasta cuando se hizo bautizar, y por cierto, en una línea diferente del catolicismo, en una línea que se llamó el arrianismo. Luego entonces no se hizo católico, ¿verdad? No inventó la religión católica, es más, él nunca fue católico, si lo podemos poner en esos términos, y aquí lo representaron, ¿verdad? Junto a otros padres de la iglesia, los hombres consagrados que ya estaban, ¿verdad? En ese tiempo, y están sosteniendo la primera parte del credo, hasta donde dice lo que se refiere a Jesús. Creo en un solo Dios todopoderoso, creo en Jesucristo, su único Hijo, y todo lo demás, hasta y su reino no tendrá fin. Esa fue la primera parte que se promulgó solemnemente en el Concilio de Nicea en el año 325 de nuestra era. Siendo así, entonces, no hay exactitud de cómo fue la crucifixión. Nadie sacó una foto, no hay una situación que pueda recurrirse, ¿verdad? Una ilustración. Y por los datos arqueológicos se han encontrado este tipo de cruces. Esta cruz que el condenado a muerte llevaba solamente la parte horizontal, que se llama el patibulum, porque viene de la palabra griega, la palabra latina, el verbo latino patere, que significa estar abierto, se te mantenían los brazos abiertos, y ya en el lugar de la crucifixión estaban clavadas estas partes verticales que se llamaban las stipes, así es que llegando se subía al condenado hasta esta posición. Era una cruz baja, muchas de ellas, y también muchas cruces eran un poco más altas, y algunas incluso aquí en los pies o a la altura de la cadera les ponían una especie de escaloncito para que el crucificado durara más tiempo en esta agonía. Entonces, cuando Constantino erradica la crucifixión como pena capital, pues se deja de crucificar gente, ¿verdad? Adiós, gracias. Entonces, no había forma de saber cómo era exactamente la crucifixión. Los estudios arqueológicos van resolviendo algunas cosas. Vamos a hablar de lo que la Sábana Santa nos pone ya con más exactitud. Primero, la corona de espinas. Vamos de la cabeza a los pies. La corona de espinas, ¿verdad? En la Sábana Santa, estamos viendo que es el negativo fotográfico, y nos vemos aquí en color blanco, ¿verdad? Porque es el negativo. Los reguerillos de sangre que empapan el cabello y que están sobre la frente, que está en especial, ¿verdad? Aquí en forma de un 3 o en un 3 invertido en el original. ¿Por qué? Porque la Sábana Santa es la que nos dice que no solamente fue en forma de diadema como esta,
muchas representaciones. Esta es una imagen muy venerada aquí en mi pueblo natal, en Cuautla, Morelos. Se llama El Señor del Pueblo, ¿verdad? En un santuario propio de esta ciudad. Y tiene esta coronita así en forma muy curiosa, que esta, si ustedes lo ubican, es parte de un acercamiento al Cristo de Velázquez, una obra pictórica muy famosa, y que también representa esta corona de espinas en forma de diadema. Como el Evangelio solo dice, le pusieron una corona de espinas, pues los pintores se la imaginaban así, no había otra forma de saberlo. Ese arbusto espinoso, que era ahora llamado el Sisyphus spina Christi, es justamente lo que pudieron echar mano para darle esa corona. Pero el cómo era la corona no lo dice ninguno de los evangelistas. Entonces, insisto, ¿verdad? Los artistas pues, se le imaginaron así, como las coronas modernas, y así ha llegado hasta las representaciones cinematográficas, por ejemplo, en esta de la Pasión de Cristo. Y, sin embargo, la Sábana Santa nos dice que pudo haber sido, debió de haber sido, un casquete, un casco como estos, que para empezar, sí, coincide más con las coronas de tipo oriental, que cubrían toda la cabeza, y el trenzado debió haber sido de esta manera. Por lo tanto, aquí tenemos una representación más realista de cómo se debió ver el Cristo con su corona de espinas. Algo rústico, algo muy complicado, digamos, de hacer, pero mucho más complicado de cargar y de recibir en la cabeza. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues porque la Sábana Santa nos ha dicho, sobre todo en su parte dorsal, ¿verdad?, que toda la nuca y toda la superficie de la cabeza está coronada, está sangrada, digamos, con estos puntitos de donde salen estas líneas de sangre y que corresponden, quien lo ha estudiado así, ¿verdad?, exactamente a la distribución de las arterias y venas de nuestro cuero cabelludo. O sea, la Sábana Santa es la que pone la exactitud en cómo debió haber sido la corona de espinas. Segundo punto, los clavos en las manos. Menciono los clavos porque en la representación siempre ha sido solamente manos, y ya en el sentido occidental, la mano es solamente de la muñeca hacia los dedos, ¿sí? Y cuando el salmista dice, mis manos y mis pies han traspasado, a veces pensamos, pues, a ser en la palma de la mano, ¿verdad? Esta es una imagen muy clásica, el crucifijo de San Damián, que tenían muy alta estima San Francisco de Asís, por ejemplo, y no es que esté mal, insisto, ¿verdad? No es una mentira, es una pequeña inexactitud. O sea, si así apareciera, ¿verdad? Si el clavo fuera en la palma de la mano, el tejido, pues, en sí mismo, no aguanta más de 40 kilos. Entonces se hubiera desgarrado, se hubiera caído el que está ahí. ¿Quiere decir que todos nuestros crucifijos que tenemos en casa, los que vamos a bendecir a la parroquia, están mal? No, no están mal, solo son inexactos. ¿Ok? Este es el lugar por donde debió haber entrado el clavo. Este espacio, en la anatomía, algunos dicen que ya no se llama así, pero bueno, para ubicarlo todavía, es el espacio libre de Destot, que no es otra cosa que ese pequeño embudo natural que se forma, si tú te tocas la muñeca, te darás cuenta que en la unión, justamente donde los dos huesos del brazo se convierten en 5, que son tus dedos, bueno, pues ahí justamente es donde debió haber penetrado el clavo. La Sábana Santa nos muestra exactamente que el clavo no está en la palma, sino en la muñeca. Y este curioso reguerillo de sangre, ¿verdad?, también nos enseña otra cosa. Primero, decíamos, esta representación que encontré es mucho más exacta, ¿verdad? El clavo en la muñeca, no en la palma. Y aquí está el dibujo esquemático para ver que efectivamente ese embudo natural que les decía que se forma entre los huesecillos hace que aquí se ancle perfectamente pues sí, desgraciadamente un hierro, un clavo que traspasa y que no sin su cuota de dolor máximo. ¿Por qué? Porque atraviesa el nervio mediano, o sea, un nervio que es motor y es sensible. Entonces, cuando la persona lo recibe, en este caso el crucificado, ¿verdad?, el pulgar queda inutilizado, se contrae, como lo vemos en esta imagen, hacia el centro de la palma de la mano.
Bueno, ese es, incluso he leído por ahí que ese es un dolor de paroxismo, que significa que simplemente te desmayas. Es tal el dolor que tu cerebro se desconecta. Entonces, imagínate el dolor que le sufría la persona que era atravesada por un clavo en las muñecas. Les decía de los reguerillos que tienen esta forma muy curiosa y que muestran esta abrasión en el dorso de las manos, en los nudillos. ¿Por qué? Porque corresponden a esta postura. La única forma de explicarlo es que la gravedad, ¿verdad? En uno de sus brazos, en el derecho, se escurrió directamente, porque para poder tomar un poco más de aire, el crucificado tenía que literalmente aguantarse el dolor y con el anclaje que tenía en las muñecas, hacer el esfuerzo de levantarse un poco para que su tórax distendido pudiera regresar otra vez a tomar una bocanada de aire fresco. Esa es la explicación de por qué tienen ese reguerillo tan curioso, esa forma curiosa en la muñeca izquierda y más derecho en el antebrazo derecho, más lineal. Otro punto, la posición de los pies. ¿Cuál es la exacta? Nuevamente, ahora sí, el Cristo de Velázquez, este pintor español se lo imaginó así, los pies juntos en una especie de cédile o subpedandium, que les decía que es este pedazo de madera que se le podía poner al condenado, y aquí en una representación, como muchas de nuestras parroquias, ¿verdad? Donde están ya los dos pies con un solo clavo. ¿Cuál es la correcta? Ninguna. O sea, no son exactas ninguna de estas dos. Correctas son ambas porque sí fue crucificado con un clavo en los pies. Pero aquí, si se dan cuenta, el pie derecho está sobre el izquierdo. ¿Por qué digo que eso también es inexacto? Para empezar, sí es un clavo, ¿verdad? Es un clavo mucho más grande, obviamente, que va a fijar los dos, pero es el derecho el que está pegado al madero de la cruz y es el izquierdo el que está sobre el derecho. La razón, nos explicaban en liturgia, ¿verdad? Por la cual estas imágenes tienen el pie derecho sobre el izquierdo, es porque, pues sí, se le ha dado desde la tradición un sentido de positivo a la parte derecha y de negativo a la parte izquierda. Entonces, esto por una mala influencia, ¿verdad? También del latín y del italiano modernos, que son diestra y siniestra, ¿no? O sea, el siniestro casi lo asociamos con algo malo. Entonces, de alguna manera, para la veneración de los fieles, se usa esta imagen, ¿verdad? Donde si tú depositas un beso de amor, un beso cariñoso en la imagen, pensando obviamente en el verdadero Cristo, se la das en el pie derecho. Esa es la razón por la que aparecen así en nuestras imágenes para la veneración. Y regresando a lo que la Sábana Santa nos explicó, nos dio con más exactitud, es esto, ¿verdad? Que ahora podemos ver que la planta del pie derecho es la que está bien marcada en el lienzo y el pie izquierdo solamente el talón. Incluso aquí se alcanzan a ver unas partes faltantes que muy probablemente son huellas de los dedos de la persona que lo ayudó a transportar hacia el sepulcro. Todo eso nos explica la Sábana Santa. Nos da esa actitud, no desmiente nada, corrige, complementa, y este sería probablemente una forma más real del Cristo sindónico. En color, esta escultura la hizo un prelado, Monseñor Ricci, y se acerca mucho más a lo que debió haber sido. Si lo quieres en imagen, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? También con el Titulus Crucis arriba, las manos crucificadas por las muñecas y los pies, pie derecho en el madero, pie izquierdo sobre el pie derecho. Todavía tiene un par de inexactitudes. El que hizo esta imagen volvió a optar solamente por la corona de espinas tipo diadema y le puso la herida del costado muy arriba, ¿verdad? Se supone, no se supone, la Sábana Santa nos precisa que debió haber sido entre la quinta y sexta costilla, en el espacio intercostal, porque aquí penetra la lanza y toca la aurícula derecha de Jesús. Bueno, todo eso nos enseña la Sábana Santa. No termina ahí, insisto, si eso hubiera sido todo el punto, hubiera sido solamente para una cuestión arqueológica. Se llevó a Jesús al sepulcro. En eso coinciden todos los evangelistas.
Y cuando digo todos, es todos. En la Biblia, raras veces coinciden un milagro en la narración de más de uno, salvo aquellos que son muy importantes, como la multiplicación de los panes, el bautismo de Jesús y obviamente su resurrección. Entonces, ¿qué nos dice que la sábana santa aparezca en todos los evangelios? Bueno, que es muy importante. Efectivamente, San Mateo, ¿verdad?, nos dice que José de Arimatea se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato mandó que se lo entregaran, José tomó el cuerpo y lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Marcos nos dice, Pilato le entregó el cadáver a José de Arimatea. Este compró una sábana, ¿sí?, lo bajó y lo envolvió en la sábana, lo puso en el sepulcro excavado en la roca y tapó la entrada del sepulcro con una piedra. Más datos, más precisiones, pero hablan de la sábana. San Lucas nos dice, este José de Arimatea se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido sepultado todavía. Los tres sinópticos coinciden. Todos vieron la sábana que compró José de Arimatea, o que le puso, solamente Marcos dice que la compró, ha de haber estado más cerca, ¿verdad? O a lo mejor a él lo mandaron a comprarla. Entonces, el tener esos 4 puntos de vista nos hacen converger en el hecho innegable de que esa sábana existió. Existió para envolver el cuerpo de Jesús. ¿Por qué una sábana? Insisto, porque es un lienzo muy largo, si son 4 metros, cachito, bueno, pues se ponía sobre una especie de mesa, de escalón de preparación, la primera parte del lienzo, se colocaba el cadáver, y sobre él, sobre la cabeza, se giraba para encerrarlo completamente. San Juan, el cuarto evangelista, que ya había leído todo lo que los otros escribieron, fue más preciso y dijo, tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas. Así traduce la Biblia de Jerusalén, le vamos a la cuestión de la traducción, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. ¿Qué nos dice entonces? ¿En qué coincide? Era un lienzo nuevo, era un sepulcro nuevo, y por eso lo pusieron ahí. ¿Por qué esta mala traducción de vendas? Porque en el griego original dice otonia, o sea, lienzos. Ahorita vamos a ver la traducción. Pero para nada más culminar la preparación, ¿verdad? Insisto, primero se preparaba el cuerpo. En el caso de Jesús no se llevó a cabo la limpieza porque había sufrido una muerte violenta, por cosa que la ley judía prohibía, que no se limpiara la sangre. Y por el contrario, ¿verdad?, se le preparó nada más colocándole el resto de la sábana. Hay quien dice que se le tuvo que haber hecho todo este embalaje, ¿verdad?, todo este apretamiento de vendas. No es probable y no era necesario. Insisto, primero por el tiempo, segundo porque no era necesario. Muy probablemente lo que dejó San Juan en la tumba fue esto, el cadáver de su maestro envuelto muy sencillamente en la sábana limpia que había comprado José de Arimatea. Pero ahí no acabó la historia. Nos dice el texto, ahora sí, ¿verdad? Aquí está muy clarito en griego. Bueno, ok, vamos a ver la versión en español, donde dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó y vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Después llegó Pedro, entró a la sepultura y vio los lienzos tumbados. El sudario que cubrió su cabeza no junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. El otro discípulo que había llegado primero entró a su vez, vio y creyó. Aquí la precisión. Lienzos. O sea, ¿está hablando en plural? Sí. Quiere decir que en la tumba había más de un lienzo, más de una tela. Estaba la sábana, la síndone, que ahora ya sabemos llamarle por su nombre propio, y estaba probablemente el sudario. Incluso tal vez un tercer lienzo, una especie de mentonera, que no era nada raro que pusieran para que la quijada del difunto no se abriera, necesariamente, ¿verdad? Entonces, probablemente a eso se refería. Los lienzos aparte y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a ellos, sino enrollado en su lugar aparte.
Unos traducen enrollado, otros traducen plegado. Nos da la idea de que era un lienzo diferente. Muy bien. Vamos a ver que entonces lo que convence a San Juan no es la tumba vacía. Si hubiera llegado y hubiera visto todo vacío, se hubiera dicho, se llevaron el cuerpo. Si hubiera visto el lienzo abierto y como cuando nos levantamos y dejamos las cobijas en la cama toda deshecha, ha de haber dicho, bueno, no estaba muerto, se levantó y se fue. Pero vio los lienzos. ¿Qué fue lo que vio? Probablemente esto. El texto dice, los lienzos tumbados, allanados, desinflados. El español tiene muchos sinónimos, pero nos da a entender justamente esto. En su mismo lugar estaba todo, pero sin cuerpo. Tal como lo dejó el Viernes Santo, pero sin cuerpo. ¿Cuál fue la conclusión? Vio y creyó. Eso fue suficiente para San Juan para empezar a entender. Todavía no tenía idea de las consecuencias, pero él ya creyó que Cristo había resucitado. ¿Ya hace falta ver más? Vamos a la tercera parte.